somos mensaje, somos cuna de fundadores, somos Canal Territorio. Desde septiembre, Canal Territorio acompaña tus tardes con la predicación de la Palabra de Dios. Dios te bendiga, te habla tu amiga y pastora Yurixa del Castillo Romero. Esto es Canal Territorio. Tenemos buenas nuevas para ti. Todas las tardes, en vivo y en directo, Canal Territorio te acompaña con la predicación de la palabra. Nuestros pastores preparados para ti. Así que nos puedes llamar al 436-3432. Todas las tardes estaremos contigo. Y que no puedes esconder la emoción. Cambiaste mi lamento en baile. Bendecido y alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora damos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta bendición, esta oportunidad la cual nos concede de llegar hasta tu casa, llegar hasta tu hogar, llegar hasta el sitio donde nos amplificas a través de la señal de Territorio, el canal de Jesucristo, el canal de la bendición. Para mí es un gozo muy especial en esta hora llevar el mensaje de la palabra de Dios, y saludamos de manera muy cordial a todos los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores de la viña del Rey de Gloria de Jesucristo, a todos los ministros de alabanza, servidores, esos hombres y mujeres de Dios que están buscando el rostro de Dios. Bendecimos también a todas esas ovejas, almas que día a día están llegando a los pies del Señor. Mi nombre es Warner Escobar, pastor de las iglesias cristianas triunfantes en Cristo. Y para mí es de gran bendición en esta hora compartir el mensaje de Dios, el mensaje que cambia, que transforma. Vamos a compartir hoy un tema muy interesante acerca de la fe, pero esta fe va orientada al perdón, la fe del perdón. Y para esto me permito leer las Sagradas Escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, a la altura del versículo 14. Dice la palabra de Dios, bajo la bendición del Dios Padre, la bendición de Jesucristo el Hijo y la bendición de su Santo Espíritu. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Mire, para comenzar este relato bíblico, quiero comenzarlo con una historia en el Antiguo Testamento, una historia de la palabra de Dios, cuando todos conocemos la historia de David y Goliat. David y Goliat. Vemos cómo ese jovencito tuvo la gallardía, el valor, la valentía de enfrentar a un paladín, a enfrentar a un guerrero, enfrentar a un filisteo, un hombre de una estatura impresionante, una persona diestra en guerra. Sin embargo, David, en el nombre poderoso del Señor, enfrentó a ese gigante y lo derrotó. Porque cuando vamos en el nombre del Señor, Dios derrotará a nuestros enemigos y lo pondrá por estrado de los pies. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y podemos ver en esta historia que luego que David derrota al gigante Goliat, las mujeres de Israel comenzaron a cantar un himno. Y decía, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Esto levantó un celo en Saúl hacia David. Porque Saúl decía, el rey de Israel en aquel entonces, ahora falta que me quiten el reino a mí y se lo den a David. Se levantó el celo. Cuando se levantó el celo, bendito sea el Dios Todopoderoso, este celo produjo que se levantara también una persecución en contra del rey David. David, después de haber obtenido esa gran victoria a favor del pueblo de Israel, se le levantó el mismo enemigo para querer desviarlo del propósito de Dios. David se había hecho amigo de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Sin embargo, a David le tocó huir. A David le tocó huir
a otros lugares porque David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Y después de un tiempo de una persecución atroz donde los ejércitos de Israel perseguían a ese varón que le había dado una victoria al pueblo de Israel, derribando al Goliat, un día cualquiera David, cansado, entra a un lugar llamado la cueva de Adulán. Bendito sea el nombre del Señor. Y en ese lugar también entra el rey Saúl. Saúl también cansado. Ahí está dentro David de la cueva. Y los hombres de David comienzan a incitar al rey David para que él matase al rey Saúl. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, nos enseña en esta hora, que David dijo, guárdeme Dios de tocar al ungido de Jehová. Y en una segunda ocasión ocurrió prácticamente lo mismo. David, después de ser grandemente perseguido, entra a la cueva y ahí en esa cueva, nada más era que David tomara la lanza, pero David no lo hizo. Fíjate tú, ahí podemos ver la fe del perdón. Porque realmente hay estadísticas que demuestran que ante una ofensa que generalmente se recibe de alguien muy cercano, una ofensa puede traer unos resultados negativos, puede influir en las relaciones interpersonales, como bien estaba ocurriendo. El rey Saúl estaba ofendido y esa ofensa que él tenía, producto de su inmadurez, hizo que se levantase con todo su poder contra el ungido rey David. Y no solo se afectó las relaciones interpersonales, sino que también esa ofensa produjo amargura. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Produjo amargura en el corazón de Saúl. Porque es que la persona ofendida, la persona lastimada, la persona que ha sido golpeada en su corazón por esas personas allegadas o por su prójimo, sin lugar a duda, bendito sea el nombre de Cristo Jesús, experimenta eso en su corazón. Y muchas veces vienen esas heridas, producto de las traiciones, producto de los engaños, producto de la difamación, producto de las ofensas, producto del maltrato. Eso muestra en realidad, bendito sea el Dios Todopoderoso, cómo hoy por hoy se está moviendo una sociedad que ha sido golpeada generalmente por un mundo espiritual que se manifiesta a través de personas. Bendito sea el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, personas que han sido lastimadas, golpeadas, heridas y han entrado en un estado de amargura, un estado de soledad, un estado de tristeza, un estado de querer tirar la toalla. Eso lo pudo también haber experimentado el rey David. Porque David, ¿cuál fue el pecado de David? Sencillamente enfrentó al Goliat y lo derribó en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ah? ¿Cuál fue la falla de David? Dios estaba con él. Y muchas veces cuando Dios está contigo, cuando Dios te está dando grandes victorias, cuando estás viendo respuestas en el ministerio, cuando estás viendo respuestas laborales importantes en tu vida, te está yendo bien en la U, o bien en la oficina, o en tu colegio, o en tu barrio, en tu comunidad. Muchas veces se levantarán esos Saúles influenciados por el mismo enemigo para querer derribarte. Porque es que en realidad, en medio de una sociedad carente de valores y de principios, una sociedad que necesita entrar en arrepentimiento delante de Dios. Pero hay un tema importante también, juntamente con el tema del arrepentimiento, es el tema del perdón. Porque cuando una persona toma una actitud de reconocer sin autojustificarse sus errores y sus fallas, primeramente delante de Dios y luego delante de las demás personas, esa persona
Bendito sea el nombre del Señor. Está tomando una actitud de arrepentimiento, cambiar su pensar. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia. Damos la gloria a Dios. Pero también es necesario el perdón. Bendito sea el Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, porque si perdonáis a los hombres vuestras ofensas. En realidad lo que hiere en muchas ocasiones es una ofensa. Es una actitud, una cara. Hay gente que ponen cara. Hay gente que se molestan. Hay gente que son groseros. Parece que no han nacido de nuevo. Y la Biblia dice que para heredar el reino de los cielos es necesario nacer de nuevo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando hay una persona lastimada porque recibió una ofensa, recibió una herida, generalmente la actitud de esa persona tiende a lastimar a los que están en su alrededor. Esa persona necesita ser restaurada por el poder del Espíritu Santo. Necesita esa persona recibir el perdón de Dios y perdonar. Porque el perdón no es un sentimiento. El perdón, a la luz de la palabra, es una decisión que parte de lo más profundo del alma y del corazón. Porque en realidad el que no perdona es el que se afecta a sí mismo. Porque por causa de la falta de perdón, incluso la ciencia ha detectado que ha habido situaciones de úlceras, gastritis, caída del cabello, la enfermedad del siglo XXI, estrés, ansiedad, insomnio. Todas estas cosas las produce la falta de perdón. Por eso el Señor dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Fíjate tú, esto es una promesa condicional que el Señor nos deja acá. Porque el proceso de restauración del alma empieza con el perdón. ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser restaurada? Sin lugar a duda, tenemos que perdonar. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Y no es opcional. Porque si te amas, entonces, tú cuando te amas, tú estás preocupado por tu bienestar. Tú mismo desayuna, te baña, te cambia, sale, tiene una actitud ante la vida. Porque eres una persona que, quieres que todo te salga bien. Y más si Dios está contigo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Pero una de las cosas que tenemos que guardar es el corazón. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque hay ofensas y hay heridas que apuntan directamente al corazón del ser humano. Con el único objeto de dejarlo derribado, de que la persona no avance, que la persona no alcance la victoria ni alcance la bendición. Y fíjate que el mismo Señor enseñó a sus discípulos para que ellos aprendieran a perdonar. Así como Dios perdona nuestros pecados, nosotros también tenemos que perdonar a nuestros ofensores, perdonar a nuestros deudores, porque eso hay que aprenderlo. Porque cuando una persona perdona, ese perdón se manifiesta en obras. El rey David tuvo la oportunidad de atentar contra la vida de aquel hombre. Sin embargo, dijo, vive Jehová, que ¿quién va a tocar el ungido de Jehová? Y hoy por hoy es tremendo como hay muchas personas que se levantan en contra de muchos siervos de Dios y a lanzar palabras, a proferir situaciones sin saber ni por dónde van las cosas. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Mas, sin embargo, Dios está obrando. ¿Sabes por qué? Porque este es el tiempo final. Y Dios está trabajando porque su venida está muy cerca. Luego entonces, incluso uno de los discípulos del Señor le dijo, bueno Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar yo a mi ofensor? 7 veces, como quien dice. Bueno, voy a decirle al Señor esta respuesta de 7 veces para que yo soy el más espiritual, soy el más cercano al Señor, soy el que sí quiere hacer las cosas bien. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, Pedro? Aún 70 veces 7. Imagínate. O sea, eso nos da a entender que la conducta del ser humano es una conducta reiterativa y repetitiva hacia la ofensa y hacia hacer lo malo ante los ojos de Dios. Por eso es que nosotros como cristianos
Damos gloria al Dios Todopoderoso que Dios ha dado a su Hijo unigénito y a través de Cristo Jesús tenemos la victoria. Pero también tenemos la presencia del Espíritu Santo, porque dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto quiere decir, bendito sea Dios, que hay alguien que nos ayuda en nuestra debilidad y ese es el Espíritu Santo. Hay alguien que nos fortalece en el momento de tristeza, ese es el Espíritu Santo. Hay alguien que guarda tu vida y pelea por ti y ese es el Espíritu Santo de Dios. Abre tu corazón. Si te han herido, si te han ofendido, es necesario que perdones, que aprendas a perdonar. Tal vez una de las cosas que Dios está tratando en tu vida es con carácter. Tal vez eres una persona determinante o eres una persona rencillosa o orgullosa o rencorosa, qué sé yo. Y te han hecho cosas tremendas y ya no sabes ni qué hacer. Hoy Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Hoy Dios te dice, perdona. Hoy Dios te dice que tomes esa decisión de cancelar esa deuda y de soltar eso que está martillando tu mente y martillando tu corazón. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros, por ejemplo, a veces guardamos las cosas y esas cosas van dañando. Hay personas que no, o sea, son duras para llorar, pero hay personas que son lloronas, lloran bastante. Y de hecho tal vez la persona que llora es la persona que muchas veces trata de exteriorizar sus emociones y trata de sacar eso. Y eso no le afecta, pero hay muchos que tal vez les cuesta llorar. Son duros, son fuertes y eso lo va guardando en el corazón, guardando. Y cuando viene a veces el corazón no resiste y ¡pam! Le da una situación, Dios lo guarde, le puede dar un infarto, un desmayo, alguna cosa. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Luego entonces, perdonar es algo maravilloso y sencillo, que en realidad nos muestra que nuestra mente ya olvidó todo, que el corazón de verdad tomó una decisión de querer ayudar al que te ofendió. Porque también desafortunadamente hay personas que señalan, juzgan, critican sin conocer a la persona. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Hay gente que no conoce el Evangelio y habla mal del Evangelio porque no lo conoce. Pero cuando ya el Señor toca sus vidas y el Señor entra en ellos, se enamoran tanto del Señor y aquellos que ellos atacaban el Evangelio, ahora ellos lo defienden, porque ahora sí lo conocen y así de igual forma en la vida. Hay gente que tal vez no te conoce de referencia y le han dado una mala referencia de ti, entonces comienzan a señalar, a juzgar, a criticar, qué sé yo. Bendito sea el Dios Todopoderoso. Ahora, el perdonar, el perdonar tiene que también ver con el arrepentimiento, porque cuando nosotros vemos la actitud arrepentida de alguien, pues obvio que tu corazón se mueve, y de igual forma cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios, obvio, el Señor nos perdona. ¿O por qué cree usted que la primera palabra que Jesús de Nazaret lanza en la cruz del Calvario, allá en el Gólgota, es: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Porque Jesús vino a la tierra con un propósito, pero el enemigo había tomado las mentes de todas esas personas, había tomado las bocas de esa gente, la gente lo miraba con odio, la gente lo escupía al Señor, la gente, los soldados esos, los verdugos esos, le dieron 40 azotes menos uno, y esos azotes era con una vara larga, y en esa vara tenía en la punta una diversificación de unos balines. Cada vara tenía entre 5 y 6 balines, y cada balín en la parte del centro tenía como una cuchilla. Es decir, que cada golpe que le lanzaban a Jesús, no solo recibía el golpe como tal, sino que también recibía el impacto de 5 o 6 balines. Pero como esos balines tenían una cuchilla, esa cuchilla se quedaba incrustada en la carne del Señor Jesucristo. Y cuando ellos alaban, ellos enseguida iban lacerando, iban masacrando. Así el Señor recibió
40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. Y no eran de cualquier soldado debilucho, no. Eran unos soldados corpulentos, unos hombres fuertes que le daban con toda su fuerza para desgarrarlo. Tanto es que la Biblia dice en Isaías 53 que del cuerpo de Jesús se volvió como una llaga y por su llaga fuimos nosotros curados. Su cara se desfiguró. Bendito sea el Señor, le colocaron una corona de espinas. El diablo había tomado la mente de toda esa gente. Lo miraban con odio, con rencor. ¿Ah? Porque tenemos que entender que la batalla es espiritual. Y muchas veces el enemigo, cuando alguien se descuida, se mete en la persona y luego sale. Pero cuando se mete en una persona es para muchas veces querer influenciarlo o querer atacar el propósito de Dios. Y Jesús, deshidratado, golpeado, sus pulmones ya estaban a punto de colapsar, sus costillas, su hígado, su estómago, sus órganos internos. Estaba muy mal internamente, hablando humanamente. Y aún allí, con sus brazos extendidos, imagínate, el Padre, que Jesús, solamente al orar, el Padre daba respuestas de una. Yo me imagino que el Padre estaba a punto de desatar su ira sobre la humanidad y sobre ese lugar en ese momento. Por algo Jesús, el Hijo de Dios, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque pudo más el amor de Dios hacia la humanidad. Pudo más el amor de Dios y el propósito de Dios en contra de una humanidad que estaba perdida. Pudo más el amor. Y ese amor venció. Por eso dice la Biblia que podemos vencer lo malo haciendo lo bueno. Porque cuando tú entras en ese jueguito que te quiere provocar, tal vez el amigo, la amiga, la pareja, el novio, la novia, y entonces a discusiones y a cosas, y se forma la grande. Entraste en el terreno del enemigo. Pero cuando tú vences al mal con el bien, tú vas a ser un hombre, una mujer victoriosa, sobre todo porque tú vas a tener guardado tu corazón, y a través del perdón vas a obtener grandes victorias. Hoy por hoy vemos una sociedad sin valores, sin principios. Estamos en los últimos tiempos. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Es necesario, como dice la Escritura, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos. ¿Ah? Dice que Dios oirá desde los cielos, pero tenemos que arrepentirnos primero. Y si hemos fallado a Dios, Dios nos perdona y nos limpia. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar al que nos ofende? Cierra ya todo capítulo negativo en tu vida. Cierra ya ese que te dijeron, que no te dijeron, que te vieron, que no te vieron. Cierra eso y déjalos a ellos allá con su cuento. Pero levántate en el nombre del Señor, porque tú vales mucho para Dios. No te imaginas lo que tú representas aquí en la tierra para el Dios Todopoderoso. Y este es el tiempo en el cual Dios quiere levantarte y restaurar tu vida y restaurar tu ministerio. Dios quiere hacer cosas impresionantes en tu casa y en tu hogar. Dios quiere hacer cosas grandes en tu comunidad. Pero es necesario que abras tu corazón y que no dejes que te contaminen esa falta de perdón. Porque entre otras cosas, cuando hay falta de perdón, la oración como que no fluye como debe fluir. Porque eso impide que la oración fluya con libertad. Dale gracias a Dios por todas las bendiciones que Dios te ha dado. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en realidad no sabían. Y lo que el diablo pensaba que era para destrucción, wow, los que aman a Dios todo obra para bien. Era la victoria que el Dios Todopoderoso estaba recibiendo en la cruz del Calvario sobre Satanás, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo demonio. Y esa victoria Dios se la dio a sus hijos, a sus hijas, a su iglesia, a los que creen en el Señor y han sido lavados y redimidos con la sangre del Cordero de Dios, porque a través del Espíritu Santo Dios nos ayuda en nuestras debilidades.
Dios quiere hacer algo grande hoy en tu vida. Pero basta ya. Cierra todo capítulo. Perdona a ese marido que te ha intratado. Perdona a esa mujer que te ha hecho la vida imposible. Perdona a ese jefe que, como dice, me la tiene montada. Perdona, bendito sea el Señor, a esa persona chismosa que te ha inventado cuentos o a gente que te ha dicho cosas que no son. Cierra tu oído a eso y ábrelo a la voz de Dios. Porque si aprendemos esto, no lo olvides, estamos llamados a ser victoriosos. Estamos llamados a ser más que vencedores. Estamos llamados a conquistar.